Esto es un disclosure, todo lo que yo emito aquí es responsabilidad mía. La inmunización materna, ustedes piensan que es algo reciente, no. Ya desde el 1879, cuando estaba disponible la vacuna contra viruela o la vaccinia, empezaban a vacunarse porque viruela era una enfermedad muy parecida a lo que está dando el COVID desde el punto de vista epidemiológico. También en 1940, por una situación que vamos a hablar, se trató de vacunar a las mujeres embarazadas con la vacuna de difteria, tétano, tosferina, pero la de células completas. Realmente fue buscando algo que les voy a explicar, pero también ya en 1960, tras la pandemia de 1957 de influenza en el mundo, empezó a vacunarse a la mujer embarazada con la vacuna de gripe. En 1961, y miren qué detalle tan interesante, porque eso que sucedió de la influenza o de la vacuna de la gripe no continuó, y eso es triste, porque hubiéramos salvado mucho el binomio. Miren lo que sucedió con la vacuna de tétanos. Empezó a colocarse y en 1970 ya la Organización Mundial de la Salud entiende que hay que dejarla y hay que poner porque impactó espectacularmente para el tétanos neonatal. Perdón. Rápidamente podemos ver aquí también muchas vacunas que se han ido utilizando, y le puedo dar la primicia que ya en Asia la vacuna contra hepatitis E ya salió, que se llama Ecolin, y se está utilizando exitosamente en embarazadas. Hepatitis E es un problema que más de cientos miles de personas fallecen al año de esto. Entonces tenemos esta información. Esta es la historia, rápidamente, de la vacunación en la embarazada. Entonces, la inmunización materna no es nada nuevo, viene desde hace tiempo y siempre con el concepto de proteger a la madre, proteger al feto y proteger al niño cuando nace. Eso es una de las ideas principales de esta conferencia. Y aquí está lo que le estoy diciendo. Vacunamos el papel de la inmunización, proteger individualmente a la madre, pero también proteger a nivel intraútero al feto, pero también hay un efecto porque los primeros, ginecólogos y pediatras son los que más incidimos en la salud de los niños, y ustedes intervienen mucho, por supuesto, antes de que el niño nazca, pero en los primeros meses ustedes tienen una parte importantísima, no solamente de que ese niño ande bien, sino de salvarlos, y esa es la idea que vamos a ver en este sentido. Hay un concepto bien claro, el cuidado prenatal lo vamos a tocar, pero la inmunización no solamente es para la madre o el binomio, sino el producto al nacer. Y cuando hay una consulta de una madre o una pareja que quiere tener una vida sana, plena, pues siempre es importante, dentro de todo lo que ya ustedes hacen muy bien para que las cosas vayan bien en un probable embarazo, tienen que hacer una revisión es importante, de que ustedes se sienten y hablen, mira, consigue esas vacunas, ve a ver en el colegio donde tú tuviste. Hay que darle importancia al registro de las vacunas, porque sabemos que una rubeola puede impactar negativamente, una varicela puede producir un signo de varicela congénito, y hay una serie de enfermedades que esa futura madre debe tener, y nos estamos ahorrando muchos problemas del primer momento. En cuanto a la vacunación durante el embarazo, dos aspectos que es el que acabo de mencionar, ¿no? Para proteger a la mujer gestante de infecciones potencialmente graves para ella y el feto. Y ejemplo que vamos a estar viendo durante esta conferencia es influenza, tétanos, tosferina y COVID-19, pero para la mujer, tétanos. Y también para proteger al bebé a través de la madre, que es la inmunidad pasiva que se le pasa la madre con anticuerpos que ya tiene a través de la placenta, y va a dar un cambio que ustedes deben ser partícipes en celebrar, de que podemos disminuir mortalidad y morbilidad a la población pediátrica de un país, de una región y del mundo. La mujer gestante tiene vacunarla 3 objetivos claros.
prevención de la morbimortalidad materna, ya para concluir esta parte introductoria, disminución de la infección intraútero, infección fetal y conferir inmunidad pasiva a recién nacido y lactante. Entonces eso es muy importante que ustedes tengan claro eso, que es un impacto en 3 ejes. La vacunación durante el embarazo rutinaria o de calendario, la influenza, tétanos, tosferina, COVID-19, que sé que ya se habló, yo creo que el día de ayer, sobre el impacto de COVID en las embarazadas, en la región y en el mundo. Y hay algunas otras vacunas que se pueden discutir de acuerdo al riesgo que tiene esa mujer embarazada en ese momento, como son neumococo, meningococo, hepatitis B, hepatitis A. Y algo que nosotros aquí no manejamos mucho, que es la vacunación del viajero, y específicamente cuando hay una madre embarazada que diga que se va a vivir, o a viajar, no es ir a Centroamérica solamente, sino viajes a través de todo el mundo, y se requiere una serie de vacunaciones que prácticamente hay que referirla o hay que aplicársela si es las condiciones de como médico de medicina del viajero o de vacunación del viajero así lo amerita. La vacunación que más se ha utilizado durante muchos años, y todos ustedes la conocen muy bien, ustedes la manejan muy bien, es la vacunación contra el tétanos. Y yo creo que es algo que durante décadas, con toda la tranquilidad y con toda la seguridad y con toda la idea de que puede impactar, esta vacuna ustedes siempre la han aplicado, la han recomendado, la han mandado a aplicar. Pero la idea de todo es que con otras vacunas que ya ustedes conocen, esta adherencia, esta confianza a esta vacuna de tétanos también sean sumadas a las otras vacunas. Tétanos ha funcionado espectacularmente. O sea, ustedes, los ginecólogos en el mundo, son los protagonistas de sencillamente disminuir parte de la mortalidad infantil y simplemente por una acción durante el embarazo, que es la vacunación del tétanos. Cuando todo esto se vio, se estableció que había un impacto de bajar mortalidad por tétanos 96% en los niños. Ustedes, no el pediatra, ustedes los ginecólogos. Ni siquiera había llegado, ese niño no ha llegado al pediatra probablemente. Y de ahí es que se establece, por supuesto, que hay que vacunar las 2 dosis durante el embarazo, y si en edad fértil, tú asegurarte que esa madre ya también vaya bien vacunada. Y sencillamente el tétanos neonatal, que es algo terrible, que hace tiempo no lo vemos, y aún acontece en Latinoamérica, y aquí ha disminuido, prácticamente no tenemos, pero es por la acción de vacunar a la embarazada durante las consultas y la recomendación. Vamos a concentrarnos en vacunación contra la pertussis, aunque vamos a hablar de influenza y vamos a hablar de COVID-19, pero la idea es entender de la importancia del primer momento en cuanto pertussis, tosferina y coqueluche, dependiendo, y toxicomprida para los brasileños, lo que es de la escuela brasileña. ¿Cuál es el problema? Es que le voy a hacer el cuento, que es importante. Tosferina se pone en la DPT, o sea, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, ¿de acuerdo? A todo niño de edad. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta con el tiempo, lo voy a mencionar, que no era suficiente, y por eso tuvimos que meter la vacuna a los 18 meses y a los 4 años. Y así fue que impactó, porque no hay una vacuna tipo película, que tú la pones y no le da nada, no. Para proteger estas vacunas bacterianas tenemos que poner 5 dosis en la niñez, 5 dosis. Y eso es porque los refuerzos, sí, ya hay incluso vacunación primaria. ¿Qué pasa? Que después de los 6 años no había vacuna a partir de los 6 años, ni para el adolescente, ni para el adulto joven, ni para el envejeciente, ni para ningún. ¿Por qué? Porque esa vacuna que se llamaba de célula entera, la que se pone en los niños, después de los 6 años producía mucha reacción y no se utilizaba en ninguna parte del mundo. O sea, no, eso lo sabíamos. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, la persona pierde la protección que le da la vacuna a los 15, a los 18 años. Entonces estamos hablando de alguien de 20 años. Incluso a los 10 años tú puedes perder la protección de las vacunas teniendo 15 años. 1. 2. Hemos pensado más en tosferina. 3. Empezamos a mejorar el diagnóstico para tosferina, que todavía aquí es muy deficiente desde el punto de vista público. Y eso lo vamos a ver. Todo esto da una connotación diferente a tosferina
en el embarazo, porque el niño cuando nace no tiene protección hasta que se le pongan 2 vacunas, o sea, hasta los 3 o 4 meses. Entonces, ¿qué hemos visto? Que ese niño que nace se contagia con la gente alrededor de tosferina, y la tosferina mata al niño, y si no, le crean daños cerebrales, o si no, hace unas hospitalizaciones larguísimas que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, aquí podemos ver que también produce pues la neumonía bacteriana. Si no lo mata, produce neumonía bacteriana, complicaciones neurológicas, como convulsiones, puede haber neumotórax de tanto toser, hematomas subdurales, porque la tos continua hace que sangren ahí arriba. Y yo no voy a traer aquel cuadro que siempre se trae aparatoso, el niño tosiendo que no puede respirar, porque eso no es lo más frecuente, es menos del 1%, pero la tosferina tiene otras manifestaciones que la vemos. Un niño tosiendo al mes, a los 2 o 3 meses, hay que pensar en tosferina antes que todo. Y por ejemplo, podemos ver aquí en España, 2005-2013, ¿cuáles eran las hospitalizaciones por tosferina a 100.000 habitantes? ¿Qué encontramos en esto? Que los niños, si se ve ahí, de 1 mes y de 3 meses son los que más se hospitalizaban, porque no están protegidos, no hay protección, ¿de acuerdo? Y la mamá no le pasa los anticuerpos porque se vacunó hace 20 años, cuando era niña, y ya perdió. También una revisión, fíjense quiénes son los que se mueren en tosferina en España, los niños por debajo de 3 meses. Todo eso te estaba dando una serie de información epidemiológica para que uno los tomadores de decisiones, hiciéramos una recomendación al respecto. Y sin lugar a duda, la inmunización materna en el embarazo tiene el potencial de proteger al binomio madre-hijo durante un periodo de alta vulnerabilidad, o de ella, o del feto, o de ese niño que nace, ¿de acuerdo? Y estos son estudios y revisiones sistemáticas, y esto es importante. Esto lo presentó el año pasado un grupo de amigos, de investigadores de la mayoría de Costa Rica, 58 años de estudios. Revisión de 58 años de haber empezado la vacuna contra tosferina. Y hay cosas interesantes aquí, y es que en el 2002 se mejoró la vigilancia de la tosferina y diagnóstico de laboratorio. En Costa Rica empezó a diagnosticarse tosferina de manera adecuada. Y eso es muy importante porque tú puedes tener 10, es lo que sucede aquí. Si empezamos a meter pruebas adecuadas en los principales hospitales del país, va a haber un resurgimiento de la tosferina. Pero ¿es algo que comenzó nuevo? No, es algo que estamos diagnosticando que había. No sé si me hago entender. Eso es lo que ha sucedido en todas partes del mundo. Y fíjense que se dieron cuenta efectivamente que la tosferina mataba a los niños por debajo de los 3 meses. ¿Qué van a hacer? Bueno, ya estaba la vacuna que se llama tétano, difteria, de acelular, pertussis, que es la vacuna que surgió ya hace más de una década, que se puede poner sin problema a partir de los 6 años a todo el mundo. ¿De acuerdo? Es la que nos da la continuidad de esa vacuna que se pone en la infancia y que no se podía seguir poniendo después de los 7 años. Entonces tenemos esta disponibilidad que lo podemos poner hasta el viejito de 110 años, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2007 empezó a trabajarse lo que era, ustedes no han oído la estrategia Capullo. La estrategia Capullo era vacunar, el niño nacía y vacunar a todo su entorno. Y Costa Rica, con un trabajo espectacular, disminuyó este problema, increíblemente. Pero la estrategia Capullo requiere de muchos recursos, no es tan fácil, porque vacunar a la abuela que vive ahí, al muchacho de 13 años que vive ahí, al papá que vive ahí, a la tía que también es familia ampliada, a la madre que había acabado de dar luz, no era tan fácil, ¿de acuerdo? Pero no obstante, esta era una de las recomendaciones que se hacía al principio, porque en el 2007 no habían los suficientes estudios que decían que esta vacuna era segura y efectiva y eficaz en la embarazada. Pero fíjense que ya en el 2011 se cambió a vacunar a la embarazada. O sea, ya Costa Rica hace más de una década empezó a vacunar a su embarazada con esta vacuna. Okay, Costa Rica siempre ha tenido esta, y se dio cuenta que la estrategia funcionaba, disminuyó la tosferina, que era segura. Entonces, esos son este estudio de impacto de 58 años de aplicación de la vacuna, cómo fue evolucionando en Costa Rica. Rápidamente, esto pasó en Brasil. Y lo más importante es lo que nos dice, que yo subrayé aquí,
que 2015-2017, el periodo en que se implementó la vacunación materna, esos 2 años, sencillamente, el impacto de la tosferina bajó un 50% por vacunar a las embarazadas. 50%. Hoy es más, pero eso es lo que está estudiado. No podemos decir cuánto es más porque no está estudiado. También está esto en Argentina, que también junto a Costa Rica, en 2011, ya hace 12 años, empezó a entender que precisamente tenían un problema de tosferina en los niños por debajo de 2 meses, por todo lo que le estoy diciendo. La madre no tenía la protección suficiente porque no se dejó de vacunar a los 4 años o al año y medio, la última vacuna, y no podemos vacunar al niño al nacer con esto, sino que la vacunación comienza a las 8 semanas en el país, en otros países a las 6 semanas. Entonces, no obstante, una aplicación de la vacuna tampoco protege mucho. Empieza a tener un buen nivel después de la segunda dosis o después de la tercera dosis. Por eso es por debajo de los 3 meses impacta. Pero sí, ya en Argentina entendieron que también impactó y que era necesario poner la vacunación en la embarazada, y hoy es una indicación, desde ese tiempo es una indicación. Entonces lo que le estoy es dando la historia, por ejemplo en Colombia, ya esto fue publicado hace unos 3 años, sobre la vacunación universal en embarazadas para la protección de los niños, básicamente antes del año de edad, básicamente antes de los 3 meses, y sin lugar a duda, otra vez, nada nuevo. Se observó una reducción, óigame al final, del 100% en la mortalidad por tosferina en lactantes de 12 meses. Y el pediatra no hacía nada ahí. ¿Tú sabes quiénes lo hacían? Ustedes. Los ginecólogos, cuando recomendaban o aplicaban una vacuna que tiene tétano, que en dosis normales, difteria reducida y tosferina celular, y sencillamente ustedes están cambiando la vida de esa madre y la vida de ese niño al nacer. La están cambiando, sencillamente. Y esto lo hace, me voy ya de Latinoamérica a Canadá. Yo conocí a Dalsin, su esposo también, Scott Halperin, trabajan hace más de 30 años en vacuna de tosferina, y ellos han tenido que ver, y es bonito, ellos dicen 5 cosas que hay que saber acerca de la vacunación con pertussis, con tosferina durante la infancia, durante el embarazo. La mayoría de las infecciones graves por tosferina ocurren en bebés, como lo hemos estado viendo, por debajo del año, pero específicamente mata por debajo de los 3 meses. La vacunación con la vacuna, que ahí le digo, toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tosferina acelular. El término acelular es lo que confiere la seguridad que esa vacuna, desde los 6 años, el niño de 7 años, el niño inmunocomprometido, el anciano, la embarazada, se le puede aplicar sin ningún tipo de problema. Y ellos empezaron un poco tardía, teníamos una crítica internacional de que Canadá había tomado, a nivel privado ya se vacunaba hace tiempo, pero a nivel oficial empezó en el 2018, tardaron mucho. 3, los bebés reciben protección inmunitaria pasiva de vacunas maternas durante el embarazo. Eso es tan claro con eso. Y además de eso, algo muy importante, porque sí, yo creo que es un combo, que esta vacuna es segura totalmente. Aunque ellos tomaron eso en el 2018, ustedes vieron que Costa Rica, Argentina y varios otros países ya tenían 6 años, 7 años aplicándola, y no solamente aplicando, sino impactando en el problema de la enfermedad de la embarazada y también del niño. Y ahí empieza ya en el 2011 el colegio americano, dice esto, americano de obstetras y ginecólogos, empezó a recomendar la vacuna. Vamos a poner la vacuna, 2011. Muchos estudios sobre vigilancia y seguridad, y por supuesto todo lo que se ha estudiado en ese momento ha visto que la vacuna lo que ofrece son impactos positivos y ningún tipo de problema. No hay pero en ese sentido. Y ya no se recomienda, como dije, la estrategia Capullo, que era vacunar todo el entorno, era dificilísimo. Es mejor vacunar a la embarazada y punto. Y fíjense, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero fíjense que en el año 2000 se puede decir que hay un resurgimiento de tosferina en los niños y en los bebés, pero esto fue que empezó a pensarse más y empezó a utilizarse PCR, porque le puedo decir, durante unos añitos que yo tengo, yo sé que Jorge y el doctor, ellos me dieron clases, me llevaron de la mano, pero no, era
Pero en muchos años de estudiante, un diagnóstico de tosferina, yo no sé cómo se hacía, ni lo vi nunca positivo. El diagnóstico era clínico y el problema es que esa tos que ustedes conocen no es, tú puedes pensar en ella, pero es el 10%, el 7%. El resto de la enfermedad es tosiendo más de 15 días. Aquí se equivoca Salud Pública y se lo he criticado, que dice esos postes. Todo paciente con una tos de 15 días, tuberculosis, hay que pensar, no es tuberculosis, es tosferina, 1000 por 1000. Pero de todas maneras, ahí también los gringos se dieron cuenta que tenían un gran problema y empezaron a poner la vacuna. Por supuesto, seguridad de la vacuna tosferina es importante. Hay estudios sistemáticos, revisiones, 22 estudios, más abajo 14 estudios de seguridad donde no hablan de seguridad de la vacuna. Más seguridad y más impacto positivo de la seguridad de la vacuna, sin lugar a duda. Mucho más estudios. Brea, pero háblanos de los efectos secundarios. En vacunología somos transparentes, ¿eh? Es muy buena, pero tiene como todo. ¿Qué tiene? Bueno, ya me dan 2 minuticos y resolvemos. Las reacciones adversas más comunes en mujeres embarazadas fueron dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, dolor como cualquier otra vacuna. Los eventos adversos locales no se diferenciaron en lo absoluto de una mujer no embarazada. En sentido general, y otro detalle que ustedes vean, si ustedes van a recomendar la vacunación y la paciente se ha puesto en los últimos 2 años la vacuna de tétano, no hay ninguna contraindicación, porque esta vacuna siempre hay que ponerla en cada embarazo, porque no es la protección individual, sino la protección de ese bebé para que le pase la transparencia. Realmente 43 estudios de seguridad y eficacia. ¿Qué organizaciones hoy hacen esta recomendación? Ustedes la conocen, ahí ven el CDC, Organización Mundial de la Salud, la parte europea, ustedes pueden ver perfectamente. Y hoy, la indicación de esta vacuna en todos estos países, ahí está. Buena noticia que les traigo, y ya ustedes lo sabían, que antes era en 3 provincias del país o 3 regiones, hoy está disponible en el país entero. Eso me corroboré con la encargada de vacunación del país. Entonces yo creo que ya no tenemos ningún tipo de justificación de una recomendación de la vacuna. Y si no lo hay, pues hay que embromar en esa provincia para hasta que la tengan y llamando en todo el sentido de la palabra. Y fíjense que siempre el continente americano es el que más adelantado estamos en vacunación, aunque tenemos muchas fallas en este momento, pero estas son recomendación de autoridades oficiales. No quiere decir que en España a nivel privado o en un país europeo no lo tengan. Esto en rojo es lo que están. Creo que no tengo tiempo, ¿verdad que no? ¿Ya concluyó? Sí. Bueno, rápidamente, vacuna influenza segura. Pasa lo mismo, hay que poner desde que se sepa que está embarazada, porque la embarazada tiene una vulnerabilidad especial contra el virus de la influenza, igual que COVID. Por eso sí, al mes hay que vacunar y también protege al bebé en los primeros 3 meses, 4 meses de vida contra influenza. Y finalmente está lo de COVID, lo de COVID, que yo creo que la mayor aumento de mortalidad materna en Latinoamérica y en el mundo se debió a COVID. Por lo tanto, yo creo que ustedes ya han debatido que esta vacuna es importantísima durante el embarazo y también protege al bebé. O sea, que tiene todo este concepto. Este es el mapa de recomendación tanto de tétano como de influenza y como de pertussis a nivel mundial. Estas son las vacunas que no se deben utilizar durante el embarazo. Son vacunas generalmente de virus vivos, pero eso se puede chequear perfectamente. Todas estas vacunas vienen. Hoy, yo creo que en poco tiempo vamos a estar hablando de sincicial respiratorio aquí en la embarazada y decirle qué es lo que pasa. Y estas son las consideraciones finales, que es todo lo que he hablado. La vacunación en la embarazada tiene un importante, es eficaz, es segura. Tenemos que dar ese paso de tranquilidad. En todas partes se hace. En Costa Rica empezó hace 12 años, en Argentina empezó hace 12 años, y todo lo que ha habido es que se ha sumado en el mundo y en Latinoamérica que el lograr que esa vacuna esté disponible aquí para todas las embarazadas del país. Fue embromando mucho con los doctores, con César, con Jorge, con todo lo que han estado nosotros desde vacunología. O sea, ya la tenemos ahí, vamos a utilizarla, igual que influenza cuando sea temporada, igual que COVID. Muchísimas gracias y excúsenme los tiempos.